En este bloque de huellas vamos a repasar un aspecto muy interesante de la historia política de la ciudad de San Francisco. Nos vamos a referir a un hombre que tuvo una gran influencia en toda una etapa sanfrancisqueña. Nos referimos a Tristán Paz Casas. Pero el tema específico de la intensa vida de Tristán Paz Casas tiene que ver con que fue el único intendente municipal que llegó a ser exonerado. Una decisión de carácter judicial realmente grave. Bueno, sobre esa exoneración y sobre algunos aspectos de la vida de Tristán Paz Casas es de lo que vamos a hablar en este bloque con Arturo Bienedel, por supuesto. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, efectivamente. ¿Qué personalidad la de Tristán Paz Casas? Claro, ¿no? Un dirigente radical de comienzos del siglo XX, segundo intendente electo en San Francisco, también del radicalismo, con la ley Sáenz Peña. Claro. O sea que él llega luego... El voto secreto y obligatorio. Universal, secreto y obligatorio. Sí, era, ahí votaban nada más que los varones, ¿no? Universal para hombres. Claro, era universal de los hombres, donde votaban también los extranjeros, y el primero es León Sananes y el segundo es Tristán Paz Casas. En cuanto al tema de la exoneración, que llega en el año 17, al año después de la elección de él, en realidad posteriormente a Trigueros de Godoy también el Consejo Deliberante lo exoneró, pero la justicia revertió esa decisión. La decisión. O sea que al que efectivamente exoneran y no vuelve al gobierno es Tristán Paz Casas. La exoneración implica una especie de despido. Claro, es alejarlo del cargo. Alejarlo del cargo. Exactamente, y eso lo decide el Consejo Deliberante. Claro, una decisión de carácter político la exoneración. Absolutamente. No es una decisión de carácter judicial. Incluso porque ahí había un enfrentamiento entre el Consejo Deliberante y el intendente. Claro. Y el Consejo Deliberante, fíjate, estaba presidido por un inglés, que era Juan Cleland, que en San Francisco fue fotógrafo, y él era un extranjero, un inglés, ¿no es cierto? Que, bueno, estaba permitido, por supuesto, que sea autoridad, porque acá tuvimos autoridades francesas, italianos, españoles, en fin. Pero en ese momento Juan Cleland era el intendente que le plantea... El presidente del Consejo Deliberante. El presidente del Consejo Deliberante con un grupo de concejales que lo acompañaban, porque el Consejo estaba dividido, concejales a favor del intendente y concejales en contra. Eran pocos los concejales, eran 5 nada más, pero fue suficiente como para que se llegue a la exoneración. Esto es porque en el año 1916 se inauguró el Hospital Iturraspe. Sí. Y entonces el hospital pasó a ser... Perdón, ¿no? Tristán Paz Casas tenía era un profesional. Era abogado. Era abogado, sí, señor. Tristán Paz Casas era abogado. Sí, señor. Un abogado con una familia proveniente del sur de la provincia de Córdoba, de la zona más bien de Belville, de aquel lugar. Parte de la familia de él, de donde él era oriundo. El tema es que en 1916 se inaugura el Hospital Iturraspe con el apoyo de la provincia, pero los recursos, ¿no es cierto?, que recibía venían de la provincia, parte de una subvención municipal y parte también de lo que conseguían en una actividad muy fuerte que hacían las damas de beneficencia. Sí, señor. Que se crea en el año 1915 con el objetivo de apoyar la función del hospital. Donde tiene un rol importante Dominga Cullen. Dominga Cullen en el principio, y luego, bueno, al poco tiempo después ya Dominga Cullen fallece también, así que son mujeres de San Francisco las que toman la decisión de llevar adelante la Sociedad de Damas de Beneficencia. ¿Cómo se vincula esto con la exoneración del intendente? Esto viene a raíz de que el doctor Carrá, el doctor Enrique J. Carrá, también, además de ser director del hospital y haber sido, junto con el doctor Areta, el impulsor de la obra del hospital, porque no cualquier localidad del tipo de San Francisco en aquella época tenía un hospital de la importancia que era el Hospital Iturraspe. Tenemos que pensar en el 1916, recién era nombrada ciudad, apenas estaban los 10.000 habitantes. Claro, pero la visión, ¿no es cierto?, de
prevención de la salud y de atención de la salud que tenía Carrá, lo llevó a que se haga ese hospital e insiste mucho sobre la viuda de Iturraspe para que ponga los fondos, que efectivamente es lo que hace, para que se construya el hospital, donde no solamente se iba a atender después a personas que necesitaban un tipo de internación, sino también se hacía tarea preventiva, ya hablamos de un siglo atrás. Sí, señor. El caso es que cuando Tristán Paz Casas ya es intendente, deja en un momento dado de pasar la subvención que tenía que pasarle al hospital y por otra parte deja de pagarle también el sueldo que tenía Carrá como médico municipal. Bien, un enfrentamiento allí. Claro, entonces Juan Cleland, que era el presidente del Consejo Deliberante, hace un pedido de información al Ejecutivo para que diga por qué no se pagaba el subsidio o la subvención al hospital y por qué no se le pagaba al médico municipal, que Carrá era médico municipal desde el año 1900, en realidad 1901, porque él llega muy sobre finales de 1900 y si bien inmediatamente se incorpora a la planta de la municipalidad de entonces, comienza a ejercer en 1901 como médico municipal. El tema es que la respuesta de Tristán Paz Casas al Consejo Deliberante era que la municipalidad estaba en una crisis, no tenía el dinero suficiente como para enfrentar los gastos de corrientes que ellos tenían y además dar la subvención, y que además como que dejó de darla o la suspendió en razón de que el hospital recibía un buen dinero desde la provincia en ese primer momento, sí, con un gobierno radical, el gobierno de Borda ya en ese momento, y también las damas de beneficencia tenían un muy buen desempeño y recaudaban lo suficiente como para que el hospital funcione. Y en cuanto a lo del doctor Carrá, que Carrá en realidad nunca había manifestado mayor interés ni había hecho reclamos porque a él no le pagaban. Era bastante dentro de lo que conocemos sobre Carrá, un desapego a la cuestión económica que él tenía, o sea, de la atención a las personas más humildes sin cobrarle, en fin, de esa, una cuestión generosa. Él tenía su consultorio donde también obviamente trabajaba y cobraba, pero había un desinterés bastante manifiesto sobre la cuestión económica fundamentalmente. Entonces esa es la respuesta que él envía al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, como réplica a esto, votan y deciden exonerarlo. Tremenda la reacción. Claro, ahí no. Entonces los dos recurren, ¿no es cierto?, a una instancia superior, como es el caso de Tristán Paz Casas, que recurre al gobierno de la provincia, radical también, que envía a un comisionado, una persona que la envían a ver qué pasaba en la Municipalidad de San Francisco, reunirse con la gente del Consejo Deliberante, reunirse con el intendente. El Consejo Deliberante le suma a esto algunas acusaciones a Tristán Paz Casas que hoy resultarían no resultan, digamos, graciosas, pero eran importantes en el momento. Por ejemplo, una era que había como una malversación de algunos dineros de la municipalidad en beneficio propio de Tristán Paz Casas, y la otra era que del corralón Tristán Paz Casas retiraba alfalfa y afrecho para los caballos. Claro, hay que tener en cuenta, era como que hoy vayan a combustible. Claro, y use combustible era el mantenimiento de los animales, claro, con los que se movilizaba la gente en el momento. O sea, esos eran los otros cargos que se le hacían al intendente. Así que el enviado de la provincia, claro, de la provincia queda un poco sin argumentos. Desde el Consejo Deliberante aceleran todo como para hacer un llamado urgente de elecciones. Terminan llamando, estamos ya sobre el fin del año 17, en diciembre entonces ya directamente no se toma ninguna decisión, ni siquiera desde la provincia, a favor de Tristán Paz Casas, y en febrero se vota. Se quedó como solo políticamente. Quedó solo políticamente. Entonces, en febrero del año 18 se vota nuevamente y ahí es elegido José Devoto. Que José Devoto fue una persona que fue varias veces elegido intendente de San Francisco, fue intendente en varias oportunidades. Pero hay que tener en cuenta que los periodos eran muy cortos, eran de 2 años. De 2 años, ¿cierto? O sea, la persona que
ha ejercido en San Francisco la mayor cantidad de años como intendente, e incluso en forma continuada, es Jorge Bucco, que estuvo 12 años continuos. Ni Trigueros de Godoy llega a los 12 años, sumando todas las 4 o 5 veces que fue. Claro, porque en algunos momentos en que Trigueros era elegido, fue elegido por 3 años. Claro. ¿Cierto? Por 3 años, después llegó en la última oportunidad, a finales del año 48 y comienzos del 49, que fue comisionado de la municipalidad, pero designado por la intervención federal en Córdoba. ¿Y volvió a ser candidato a intendente de Tristán Paz Casas? No, Tristán Paz Casas se retira, entonces ya en ese momento él de la política acá, sigue militando dentro del Partido Radical y como 20 años después, un poquito menos, unos 17, 18 años después, vuelve a aparecer ya en la política provincial. Él fue senador provincial y fue además jefe de la policía de Córdoba durante el gobierno de Amadeo Sabatini. Un cargo bien importante. Muy importante, y además Tristán Paz Casas es el creador de la policía caminera de la provincia de Córdoba. Ah, pero mirá qué interesante. Además, un hombre que ha dejado muy documentada su vida. Absolutamente. Nosotros en el archivo y el museo tenemos una colección muy importante, personal, que era de Tristán Paz Casas, donde está documentada en fuentes periódicas, es decir, en recortes de diarios, de distintos diarios de la provincia y de San Francisco, la trayectoria de él desde el punto de vista político. Es decir, a lo largo del tiempo él tuvo siempre un rol muy importante en la política cordobesa. Es más, cuando San Francisco celebra los 50 años, él viene a San Francisco como jefe de la policía de Córdoba. Ah, porque él en algún momento emigra. Él se va a Córdoba. Se va a vivir Va a Córdoba, se radica allá, incluso un poco por los medios de transporte que había en el momento, claro, y que no era posible hacer viajes rápidos, y además como él ejerció como senador también, y él termina incluso su carrera política en Córdoba. Claro. Es un hombre, el radicalismo de San Francisco tiene una historia riquísima en materia de hombres que han tenido relevancia en la historia local, ¿no? Pero no es un nombre muy reivindicado por el radicalismo local. No, está bien que es muy alejado en el tiempo. Alejado, ¿no?, en el tiempo, una sola vez intendente, y que terminó mal como intendente, pero dentro del radicalismo fue una figura muy influyente. Como obra de intendente en ese cortísimo periodo que él estuvo, de año y medio aproximadamente, como intendente, queda lo que actualmente es la Escuela Sarmiento. Él que es el creador de lo que era la Escuela Municipal Sarmiento para varones, Rivadavia para niñas, que no estaba donde está ubicada ahora la Escuela Sarmiento, sino sobre el Boulevard 25 de Mayo, en la misma cuadra, en la otra esquina. Pero es el antecedente histórico de la actual Escuela Sarmiento. El origen de la Escuela Sarmiento. Se la lleva allá luego en la época de Villafañe, cuando se construye ese edificio, y durante mucho tiempo después pasó a ser provincial, claro, y todavía con los nombres de Sarmiento para varones y Rivadavia para niñas. Hasta que se une. Y luego se le saca el nombre de Rivadavia porque se hace, digamos, mixta, y entonces queda nada más que Sarmiento. Ahí tenemos una escuela muy prestigiosa hasta la actualidad, ¿no? Que se origina ya en el año 1916. 17. Con Tristán Paz Casas. Sí, sí. Una vida realmente apasionante la de este hombre. Hemos desgranado aquí un aspecto de su vida fundamentalmente, que fue un aspecto crítico, el momento de la exoneración y los niveles de enfrentamiento político que había en esa época. Claro, o sea, la Municipalidad de San Francisco siempre tuvo algunos momentos conflictivos. Muchos nunca fue, conflictivos, digamos, absolutamente calma. En algunas etapas sí, pero cuando primaba la cuestión política o la disputa política, los enfrentamientos eran fuertes. Hay muchísimos antecedentes de juicio, de intendentes enjuiciados, de intendentes, algunos con condena, otros sin condena, pero que fueron llevados a juicio. Siempre se llegó a la instancia de tribunales. Sí, señor, una historia política intensa. Y aquí hemos repasado la de uno de sus personajes en uno de sus aspectos, que fue la exoneración. Pero también Arturo nos ha hecho una pequeña semblanza de este hombre que, reiteramos, proveniente del radicalismo, ha sido muy influyente en la vida política local y provincial.
vamos a abordar en este bloque con Arturo Bienedel, donde tengo el placer de hacer de partener para que podamos extraer, bueno, esa cantidad de conocimientos que él tiene sobre la historia de San Francisco, que nosotros, por supuesto, acompañamos con toda la documentación del archivo gráfico. Hoy vamos a abordar un tema que es interesante, tiene que ver con el amor. No lo afirmaría tanto. Ya lo vamos a ver por qué digo. Vamos a hablar de los noviazgos, de los casamientos en el San Francisco de los primeros años. Y vamos a ver cuánto tenía de relación o no con el amor, como lo conocemos hoy. Vamos a hablar, por supuesto, también de las costumbres en los casamientos, de la forma en que se vestían, de la forma en que se conocían, de la forma en que se casaban. Los casamientos, los noviazgos, los casamientos en el San Francisco de los primeros años es el tema que tenemos para hoy. Arturo, ¿cómo era un noviazgo en el San Francisco de los primeros años del siglo XX? Bueno, por los testimonios que tenemos, ¿no es cierto? Relatos que hubo incluso de gente que en algún momento se aproximó a la época que estuvo en el tema, los noviazgos comenzaban con gente muy joven. O sea, no pasaba mucho. Generalmente muchos de ellos antes de los 20 años, adolescentes, la mayoría de ellos también, que no era lo mismo en el campo. La mujer cuando superaba la pubertad, en la adolescencia, ya eran objeto de casamiento, ¿no es cierto? 14, 15 años. Sí, muchos casos hay, muchos casos. Y otros, bueno, alrededor de los 20, pero una mujer más allá de los 22, 23 años, soltera, no era lo habitual. O sea, generalmente se casaban. Había hombres que sí, que a veces se casaban entre los 25, 26, 27 años, pero también antes de los 30. Es decir, había en esto varias cuestiones. Algunas las costumbres y ver dónde residían también. No era lo mismo una pareja que se conocía en el campo, porque era gente que trabajaba en el campo y venía poco al pueblo, ya sea el caso de San Francisco o cualquier pueblo de la región, claro, o bien si estaban residiendo en la localidad, si estaban residiendo en la parte urbana. Claro, si eran urbanos tenían más posibilidades. Había más posibilidades de conocer más gente. Claro. ¿No es cierto? Entonces, por eso es muy común que entre los primeros años del siglo XX tenemos los casos de muchos casamientos de primos, entre primos. ¿Por qué? Sí, porque era lo que tenían en la posibilidad de conocer. Es decir, había bastante relación de familia. Claro, hay que imaginarse que vivían en el campo, que los encuentros sociales podían ser algún evento familiar, alguna fiesta en el año, y que ahí se conocían los primos, y que muchas veces no conocían a demasiada más gente, y cuando estaban en edad de casar, y bueno... Exactamente, porque además venían muy poco al pueblo. Claro. Y si venían al pueblo, vamos a suponer, 4 o 5 veces en el año, con digamos, las costumbres también de la época, donde los novios tenían que conocerse un poco más antes de comenzar un noviazgo también, no había oportunidad para esos muchachos o esas chicas de conocer gente que no sea extraña a su familia. Entonces... ¿La elección del novio recaía en los que eran novios o había una intervención de los padres acentuada? Hay versiones hacia donde a veces... Me parece que son más bien la excepción. Claro, los casamientos arreglados. Claro, digamos. los padres hacían o habrían tenido alguna opción, ¿no es cierto?, o alguna intervención en decirle, bueno, conviene que te cases con tal persona, tanto de un varón como de una mujer, pero eso existe ahora en la actualidad, no era la regla, digamos. No, para nada. Yo pienso que el enamoramiento de las dos personas era la que llevaba a determinar que se formulaba el noviazgo y luego venía el casamiento. Pero el noviazgo tampoco era una cosa sencilla, porque primero era como que se simpatizaban, que se decía, se podían llegar a ver. Generalmente utilizaban la misa, misas, las idas a la iglesia. Claro, era un evento social. Era un evento social semanal, ¿no es cierto?, que permitía que se puedan ver. Tampoco había una cuestión tan rigurosa como que la familia estaba arriba de esta gente joven, ¿no es cierto?, casadera, permanentemente. Había momentos de
en que salían solos, que había un tipo de posibilidad de frecuentar, de hablar con otras personas, ¿no es cierto?, en la vía pública, como era en las retretas, que claro. se hacían. En las retretas había 2 retretas semanales, estaba la ida al cine, estamos hablando de la cuestión local, ¿no es cierto?, sí. Local y urbana. Entonces, en esos sitios había bailes, mucho baile, por lo menos 1 por semana acá había. Entonces, había muchas posibilidades de encontrarse con personas con las cuales hablar y comenzar un noviazgo. Ahora, de todos modos, la formalización del noviazgo sí se daba cuando existía la autorización fundamentalmente del padre de la familia. El tema de pedir de la mano. ¿En qué consistía lo de pedir la mano? Una costumbre que ha caído completamente en desuso. Absolutamente. Pero en un primer momento, allá en el año 15 hasta el 20 aproximadamente, el padre o la madre del novio iba a la casa de la novia a reunirse con los padres de la novia. Serían los consuegros. Los consuegros, ¿no es cierto?, los que serían los futuros consuegros, donde iban a reunirse y planteaban que, bueno, que su hijo tenía interés en ser novio de su hija. Ah, los padres hacían el plan. Los padres iban. Y entonces, bueno, ahí se planteaba, bueno, quién es el muchacho, de qué trabaja, qué es lo que hace, qué futuro tiene, porque eso sí se veía. Eso se veía. Y ahí venía la aprobación o no. Es más... de los padres de la novia. De los padres de la novia. O sea, generalmente, los padres del novio, cuando iban, ya tenían ellos asumido de que su novio pretendía a tal chica o quería casarse con esa chica, y ellos aceptaban y lo aprobaban. Entonces faltaba la aprobación de los padres de los novios. Ahí no intervenían los novios. Nada. Obviamente la chica, la novia, sí estaba de acuerdo en ser novia de ese muchacho. Es un trámite, un trámite social. Después hubo un tiempo donde el pedido lo hacía el novio. Se anunciaba periodísticamente. ¡Epa! Claro, se anunciaba que los padres de tal persona habían aceptado. Iban a ir a pedir la mano de la novia. O sea, mamita querida, si volvías con un rechazo, se enteraba todo el pueblo. Se enteraba todo el pueblo. O sea, era algo absolutamente comunitario, más que social e íntimo de esas 2 familias, ¿no? Y como decís vos, sí, años después, ya en los años 40, 50, venía que el novio era el que tenía que hacer frente a la situación e ir a presentarse en la casa de la novia a pedir la mano de la novia, que se llamaba, que era lo que autorizaba a que él pueda llegar a la casa, claro, en determinados días, determinados horarios, visitarla, bueno, y llevar adelante esa relación. Despedirse en el zaguán. Exactamente, sí, con el hermano al lado, la hermanita al lado, que estaba el hermanito presente. Bueno, esas son costumbres que se han ido perdiendo, pero es lo que acompañaba la formación de una familia en aquel momento. Escúchame, Arturo, he visto fotos en el archivo gráfico que se casaban de negro. ¿Qué era? Eso era una moda. Estamos hablando... Eso que a mí, claro, lo que pasa es que uno lo mide con parámetros actuales. Digo, ¿habrá sido un evento triste casarse? Porque yo lo vinculaba con el luto. Claro, no, había en la misma época que tenemos nosotros fotografías de novias vestidas de negro, hay otras vestidas de blanco. Es también. Una moda, no encierra una simbología. Incluso en el archivo y el museo tenemos vestidos de novia negro que se pueden ver, ¿no es cierto?, en la exposición, que para ver cómo eran y con qué finura estaban realizados y cómo estaban trabajados. No solo estaba, bueno, el tema del vestido, la ceremonia que se hacía. Un casamiento de una familia acomodada. ¿Qué características tenía? Bueno, obviamente el casamiento por iglesia, sí. Trasladados en... Pensemos que hasta, no recuerdo qué año, el casamiento por iglesia era el que valía. Sí, hasta que llega el registro civil. Hasta que llega el registro civil. Era el traslado en carruajes. Y por iglesia se casaba el 95% de las personas. Sí, no había excepción, no había excepción. A menos que haya habido alguna cuestión religiosa en el medio allá, pero la mayoría de nuestra gente a principios del siglo XX, la mayoría profesaba en el catolicismo. Y se hacía una fiesta importante. Y donde participaba, por supuesto, toda la familia, hasta extendido lo más que se podía, ¿no es cierto?, dentro del grupo familiar, porque se los participaba a todos, se pasaba a ser pariente, se crecía la familia enormemente, ¿no?, con un casamiento. Pero te decía, se llegaba a la iglesia. El que no tenía, digamos, mucho medio propio, porque estaba el tema de carruaje, mucho caballo todavía, pero generalmente los novios, como decías vos, de una familia más pudiente, llegaban en lo que era un landó. El landó era un vehículo tirado por caballo también, pero de mayor lujo. Con jerarquía, claro. ¿Cierto? Con jerarquía.
El oficio religioso era el común, donde participaba mucha gente de la familia. Nosotros tenemos la fotografía que después tomaban la foto, generalmente en aquel momento en el frente de la iglesia. Y ahí se casaban de día, se ponían toda la familia y ahí posaban la familia junto con los novios, previo a ir al lugar de la fiesta. Las fotos donde nosotros vemos a los novios posando en un estudio, que generalmente el novio está sentado, la novia de pie, que no es la constante. Son fotos de estudio. No es la constante. Sí. Tenemos fotos en las que está la novia sentada y el novio de pie también. Esas son fotos tomadas en días posteriores al casamiento. Ah, se volvían a producir. Se volvían a producir para hacer la fotografía. Porque se iba a la misa del casamiento y luego se iba a la comida y posteriormente la mayoría a un viaje de bodas que podía ser Córdoba, el destino, la ciudad de Córdoba o la ciudad de Rosario. Claro. Algunos por ahí iban hasta Buenos Aires. Hasta Buenos Aires, los más pudientes. Pero el sitio, el viaje de boda hacia un sitio turístico determinado, como se conoce el día de hoy, no se hacía. Todavía no se hacía. Era un viaje a Córdoba o un viaje a Rosario en los primeros años resultaba muy cómodo porque había tren. Tenía el tren y estaba muy cerca. Y estaba cerca. Y el vínculo de la ciudad en cuestiones de salud y todo lo demás, incluso los medios de prensa comercial, eran con Rosario. Claro. Y lo que tenés era que no se buscaba tanto el tema del paisaje, sino que era una separación temporal de esa pareja del grupo familiar con el que ha estado conviviendo permanentemente. Interesantísimo. Los noviazgos, los casamientos en el San Francisco de los primeros años. ¿Tenemos algo más para agregar? Claro, porque ya en los años 50 y los 60 se hacía la despedida a la novia, porque al principio las despedidas eran empezaron las despedidas de soltero. Claro, la despedida de soltero para los varones desde los años 10 en adelante siempre estaban. Eso existió siempre, que consistía en una comida muy formal, con un discurso de los amigos, deseándole felicidad al novio, en fin. Pero no estaba la despedida pública de la novia. Esto comienza por allá como los años 40, 50, hasta los 70 aproximadamente, con que se hace la despedida de la novia, pero también se rezaba la misa blanca, se ofrecía la misa blanca. Misa blanca. Que se llamaba, que era una misa no me suena para nada. Absolutamente, porque es algo que también ha caído en desuso, que yo sepa, desconozco que se estén haciendo al día de hoy las misas blancas. Era una misa que se ofrecía por la felicidad matrimonial de la novia. Lo ofrecían las amigas y comenzaban ofreciéndola 4 o 5 amigas, se publicaba en el diario que se iba a hacer esa misa y luego comenzaban a adherir otras amigas y llegaba a haber algunas que tenían 40, 50 adherentes a la misa blanca. Era una misa blanca popular. Popular, importante. En ese caso. Importante. Mira qué lindo, mira qué lindo. Ahí tenemos costumbres de los noviazgos, de los casamientos, del amor en los primeros años de nuestro San Francisco. Así cerramos nosotros este bloque.